esta nueva oportunidad veremos cómo evaluar el índice de consistencia interna de un instrumento de medición con Q de Richardson Fórmula 20. Y lo haremos primero con un ejemplo práctico, lo evaluaremos en Excel y luego lo verificaremos en SPSS. Bien, empecemos entonces. Una de las principales características que debe cumplir un test, un cuestionario, una escala o un inventario es la fiabilidad. La otra característica es la validez, pero nos centraremos en la fiabilidad de un instrumento. Ningún instrumento podrá considerarse válido y confiable si dichos estudios no se llevan a cabo. El estadístico Q de Richardson Fórmula 20 es equivalente al alfa de Cronbach, aplicado a preguntas que se han puntuado de manera dicotómica. Este tipo de preguntas es frecuentemente utilizado en escalas y cuestionarios en psicología, y que requieren que el sujeto encuestado indique si su afirmación es verdadera o falsa, o simplemente que respondan con un sí o un no. Para ahondarnos más en el proceso ya en sí, vamos a ver algunos conceptos que nos ayudarán a entender este índice de consistencia interna y bueno, necesitamos entonces conocer o saber qué es la fiabilidad o la confiabilidad de un instrumento. La fiabilidad de un instrumento es el grado de congruencia o consistencia interna en los resultados cuando se aplica en diferentes ocasiones. Es decir, que el análisis de confiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de medición y los ítems que las componen, ven el grado en que los ítems se relacionan entre ellos. Cuanto menor variación produzca un instrumento de mediciones repetidas de un atributo, mayor será su confiabilidad. Un ejemplo podría ser, si una balanza mide mi peso y arroja que este es 60, si yo dentro de un corto tiempo la vuelvo a utilizar y esta me arroja un peso de 50, luego de un tiempo la vuelvo a utilizar y me arroja un peso de 45, esto no es confiable. Algo así sucede con un instrumento de medición. Entonces, de este modo, la confiabilidad puede equipararse con la estabilidad o la congruencia de un instrumento de medición. También la fiabilidad o la confiabilidad de un instrumento se define como la precisión y exactitud que tiene un instrumento. Bueno, la fiabilidad tiene tres grandes componentes. Estos son la estabilidad temporal, la homogeneidad y la equivalencia. Y los procedimientos para encontrar la fiabilidad son la fiabilidad de formas paralelas, la fiabilidad de test-retest, la fiabilidad de consistencia interna, la fiabilidad entre calificadores o evaluadores. Ahondando más en los componentes de la fiabilidad, tenemos la estabilidad temporal, la consistencia interna y la equivalencia, anteriormente mencionadas. Vamos a ver cada una de ellas. La estabilidad temporal se refiere al grado en que un instrumento de medida arrojará el mismo resultado en diversas mediciones concretas, midiendo un objeto o sujeto que ha permanecido invariable. Una forma de medir esto es a través de un test-retest. La consistencia interna, o también llamada homogeneidad o representatividad, es el grado o se refiere al grado en que se obtienen respuestas homogéneas a diferentes preguntas sobre un mismo concepto o dimensión. La equivalencia es el grado de acuerdo entre el instrumento y uno o más versiones equivalentes de este. Aunque en la práctica ningún instrumento de medida es totalmente fiable, ni siquiera aquellos que miden características físicas, por tanto, toda medición se compone de la puntuación verdadera más el error cometido, es decir, la puntuación verdadera x va a ser igual al el valor verdadero más el error. Los procedimientos para estimar la fiabilidad tenemos en esos casos las formas paralelas, el test-retest, la consistencia interna y
la fiabilidad entre calificadores o evaluadores. Para los dos primeros se hace uso de un antes y un después del test. Y para calcularlo se calculará obteniendo el coeficiente de correlación entre las puntuaciones empíricas. Para la consistencia interna, lo podemos hacer mediante el método de dos mitades. Y esos indicadores como Spearman-Brown, como Rulon y como Goodman nos ayudará a obtenerlo. También tenemos el del alfa de Cronbach y el de KR20 o KR21. Bueno, esta fiabilidad de consistencia interna solamente se aplica una sola vez el test. Y bueno, también tenemos la fiabilidad entre calificadores o evaluadores. Y tenemos el índice de capa para hallarlo. La consistencia interna se refiere a si los ítems que miden un mismo atributo presentan homogeneidad entre ellos. Es decir, ahondando o nuevamente insistiendo en esto de la consistencia interna, tenemos un test y los ítems están ahí. La consistencia me indicará si yo respondo a una pregunta de una manera y en otra pregunta muy similar en ese mismo test yo respondo de manera diferente, entonces el, el índice de consistencia interna me arrojaría un indicador muy bajo o, o cosa que me indicaría que no hay una correlación de ítems y por lo tanto la consistencia interna o la fiabilidad de mi test no es muy buena o no es correcta. Tenemos entonces el, el, el índice de confiabilidad de Richardson se encuentra entre 0 y 1. Y bueno, recordemos que para la consistencia interna los más conocidos es el alfa de Cronbach y el KR20. Y una variante es el KR21. El KR20 se utiliza cuando los ítems no tienen la misma dificultad. Y el KR21 se utilizaría cuando los ítems tienen la misma dificultad y tienen la misma varianza. Ya es un capítulo aparte, ¿no? Y bueno, recordemos el alfa de Cronbach es para escalas politómicas, ¿no? Una escala en escala de Likert del 1 al 5 o para hacerlo más fácil de entender para escalas mayores a 2 y el KR20 para escalas dicotómicas. Bien, acá mostramos su fórmula para el KR20 donde K es el número de ítems, el P sub J es la probabilidad de que la persona respondiera correctamente al ítem y Q es el complemento y tenemos la varianza también ahí de las puntuaciones totales de todas las personas y tenemos también acá la variante que es el KR21 y bueno, mostremos también la fórmula del alfa de Cronbach. Ahora, según algunos, algunos estudios, los niveles son muy subjetivos, pero para más o menos indicarles, podríamos considerar una confiabilidad alta si ésta se encontrase entre 0.9 y 1, una confiabilidad fuerte si este indicador se encontrase entre 0.76 a 0.98, moderada entre 0.5 y 0.75 y baja entre 0 y 0.49. Bien,
En este mapita podemos ver dónde nos encontramos. Nosotros estamos evaluando la consistencia interna, o sea, la confiabilidad, ¿de acuerdo? Y lo estamos haciendo en el componente de la homogeneidad. Y aquí tenemos los métodos más utilizados, el KR20 y el alfa de Cronbach. Nosotros haremos el KR20. Y la validez, tenemos, recuerden, de contenido, de criterio y de constructo. De contenido es mediante una evaluación de jueces, ¿no? En el que me indicará que la validez de contenido se refiere a que si yo quiero medir la memoria de un individuo no, y coloco preguntas que de repente van a medir su actitud, entonces la validez de contenido se refiere a esa cuestión. La validez de criterio tenemos una validez concurrente y una validez predictiva. Y tenemos una validez de constructo. Estadísticamente, la de constructo se puede analizar mediante el análisis factorial, como es el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. Bien, ahora pasemos a lo que es el ejercicio. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Dice, un cuestionario con 11 preguntas se administra a 2 estudiantes. Determinar la fiabilidad del cuestionario utilizando Cuder y Richardson fórmula 20. A correctas puntuaciones de preguntas corresponderá 1 y una puntuación de preguntas incorrectas corresponderá 0. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es hallar la probabilidad de que la persona haya respondido o la probabilidad de que hayan respondido correctamente al ítem 1 y así sucesivamente según el número de ítems en el instrumento. El Q sería el complemento, o sea, sería la probabilidad de haber respondido incorrectamente al ítem. Y bueno, entonces comencemos. Vamos insertando la función contar si en este rango. Y como el criterio es 1, o sea, va a contar los que tienen 1. Y tenemos que es 10. Ahora, eso vamos a proceder a dividirlo entre el número 12. Esto me arroja 0.83. Arrastramos hasta acá. Y esto sería pues 1 menos el complemento. Perdón, el complemento de eso, que sería 1 menos la probabilidad de acertar correctamente en el ítem 1. Y tenemos ahora el P por Q. Ok, muy bien, vamos ahora. El K, que es el número de ítems, es igual a 11. La sumatoria, acá vamos a insertar la suma. Y esto corresponde a esta celda de acá, center. Y la varianza, que es la varianza poblacional de la suma de los ítems, de los sujetos. Y esta me da 0.738.